buenos días, mi nombre es Verónica y el día de hoy voy a acompañar en el apoyo a la conducción del segundo día de este simposio de la Cuenca del Lago. Vamos a continuar con una ponencia, con la ponencia número 16, a cargo de Brian Eduardo Acosta. Él viene en representación de la Municipalidad de San Andrés con el tema Experiencia en la planta de tratamiento de residuos sólidos de San Andrés Petén. Les recuerdo que tienen 15 minutos para la ponencia y 5 minutos para preguntas y respuestas. En lo que está por acá la persona, agradecemos siempre a todas las entidades públicas y privadas que nos apoyan con el desarrollo de este tercer simposio. Muy buenos días a todos y a todas. Particularmente quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da por ser partícipe de este evento tan trascendental. También quiero transmitirles el saludo del señor alcalde, el licenciado Johnny Méndez Bardales. También transmitirles un caluroso abrazo de esos que a él lo caracterizan. Iniciando con la ponencia, pues voy a hablarles un poco de la trayectoria que hemos tenido desde el 2015 a la actualidad. Antes del año 2015 contábamos en donde ahora existe la planta de tratamiento, existía a lo que coloquialmente conocemos como basurero. En ese, claramente, pues la municipalidad había puesto a disposición esa área o ese espacio para que las personas fueran a verter ahí sus desechos, pero claramente la municipalidad no tenía control de esa área. Fue hasta el año 2015 que tuvimos acercamiento por parte de INCIDE, quien contribuyó a iniciar con este proyecto de gestión. En el año 2015-2016 se hicieron los acercamientos. Fue a través de ellos que se logró percibir fondos europeos, fondos provenientes de Fons Català y San Cugat, del Ayuntamiento de San Cugat. En esos mismos años, después de una serie de eventos, se logró iniciar por parte de la municipalidad un programa de educación y sensibilización en el municipio. También acompañado de ese programa se hizo un tren de acero permanente en áreas públicas y en los domicilios. En el inicio de este proyecto, lo que sucedía era de que las personas podían sacar sus desechos y residuos de manera separada, porque también se les indicaba a ellos, en parte del programa, la manera de la separación de estos. Entonces fue así como empezamos a abordar el programa. Posterior a eso, pues, se inició con la construcción de lo que ahora es la planta de tratamiento. Fue en el año 2017 cuando la municipalidad decide brindar el servicio de recolección y transporte y disposición final de los desechos. En el 2017 se hace la familiarización del servicio, llegando a las casas, casa por casa, vivienda por vivienda, de tal manera de identificar qué familias estaban interesados en el servicio. En el mismo año 2017, la municipalidad, a través de fondos también provenientes de San Cugat y de Fons Català,
se dotó de recipientes ya a las personas que se habían mostrado interesados por el servicio de recolección. Se dotaron de recipientes. Esta clasificación se inició pues con la clasificación primaria. Se dotaron con recipientes clasificadores orgánico e inorgánico. En ese mismo año se creó los reglamentos, se empezaron a crear el reglamento para el funcionamiento, también el manual de procedimientos. En este año se inició con la creación de estos dos. Fue hasta el año 2020 que se aprobó el reglamento y se publicó en el Diario Oficial de Centroamérica. Dentro de este reglamento, pues ya ahora contamos con las tarifas del servicio municipal. Tenemos ahí están clasificados en 5. Tenemos domiciliar comercial, comercial industrial y centros religiosos. Tenemos las tarifas de urbana, rural, y también podemos brindar el servicio a otros municipios. Como se pueden dar cuenta, pues las características, iniciemos con la clasificación domiciliar A. Las viviendas y apartamentos de uso familiar en el área urbana tiene un costo de 10 quetzales, en el área rural tiene un costo de 15 y en otros municipios un costo de 30. En domiciliar y comercial, esta categoría, esta clasificación, son aquellas viviendas que cuentan con un pequeño negocio, pero dentro de ese mismo espacio lo habitan. Y esto pues tiene un costo en el área urbana de 15 quetzales, en el área rural de 20 quetzales y en otros municipios de 40. La clasificación de comercial nos referimos a agencias bancarias, restaurantes, ferreterías, abarroterías, ventas en la vía pública. Tenemos en el área urbana un costo de 35 también en el área rural y en otros municipios 45. En esa misma clasificación tenemos talleres de mecánica, pinchazos, carpintería, artes industriales, por un costo de 50 quetzales. En el comercial industrial pues tenemos los hoteles y los aserraderos, que también tenemos un costo de 50 quetzales, y los centros religiosos un costo de 30 quetzales. La frecuencia pues son 2 veces por semana, a diferencia de los comerciales, el comercial industrial, que es 3 veces por semana, así como los centros religiosos. Dentro de este mismo reglamento pues podemos observar aquí algunas prohibiciones y las multas que repercuten el cometer alguna falta. Por ejemplo, podemos hablar de depositar sustancias corrosivas y inflamables con una multa hasta de 2,000 quetzales. También este reglamento es un poco o demasiado estricto, podrían decir algunos, porque si ven en el inciso J, estamos hablando de que si la persona saca la basura después de que el camión recolector hizo su recorrido, esta persona puede tener una sanción hasta de 300 quetzales. Entonces, pues actualmente hemos estado limitándonos con cumplir con este reglamento, con darle cumplimiento a cabalidad, debido a que hemos detenido lo que es el programa de educación ambiental. Acá tenemos un ejemplo de cómo es de que funciona el manual de procedimientos. Ese es un ejemplo así sistematizado y nos indica de cómo inicia desde la generación de los residuos en el hogar, en las áreas públicas, la clasificación inorgánico-orgánico, el transporte diferenciado, el ingreso a la planta,
el pesaje a través de la báscula, el tratamiento, la separación de orgánico e inorgánico, a través el orgánico, pues la realización de compost, los lixiviados orgánicos pues se van a la pila de lixiviados, y pues el inorgánico se separa, el desecho, que es para su disposición final, y el almacenamiento temporal, que lo tenemos para desecho especial y para la industria. Esto, yo les había comentado algo con respecto a que hemos estado detenidos un poco en el cumplimiento del reglamento. Este es un ejemplo de cómo hemos empezado a abordar a las personas, a los usuarios y a la población en general, colgando este tipo de información en las redes sociales, indicándoles de que ellos forman parte del cambio, para que el otro año arranquemos nuevamente con el programa de sensibilización. Pero ahora estamos trabajando de esta manera, colgando información como esta por las redes sociales. Las áreas y componentes. Tenemos un área de parqueo, tenemos la oficina administrativa, tenemos una bodega, tenemos los sanitarios, duchas, y tenemos un aula educativa también. Encontramos ahí, podemos observar la báscula, en donde pasa, donde tenemos la etapa de pesaje, la banda transportadora, en donde es el área de descarga también, y la etapa de segregación. Tenemos el área de almacenamiento de plásticos, el área de almacenamiento de vidrio, tenemos las planchas de maduración del compost, en donde se realiza también la etapa de compostaje, el área de almacenamiento de cartón, el área de almacenamiento de metales, y pues por último hablarles de los desafíos que hemos tenido con la gestión. Pues como es común escuchar y hemos escuchado en el día anterior, crear una mentalidad sensible ha sido uno de los desafíos. Crear una cultura de pago, convencimiento de aunarse al servicio también, y la idea errónea de que los servicios deberían de ser gratuitos es uno de los desafíos a los que nos hemos enfrentado, ¿verdad? Entonces, esto sería parte de la experiencia y de la trayectoria que hemos tenido en el municipio. Espero que les haya parecido interesante esta ponencia. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta para esa ponencia? ¿Qué tal? Mi duda es, ¿cuáles son los pesos que manejan mensualmente en las diferentes categorías o en macro? Esa sería una, y dos, por consecuencia, entender qué tasa de recuperación tienen, o sea, cuánto sí se va al relleno o basurero. Pues tenemos aproximadamente de 40 a 45 toneladas mensuales. Estoy hablando del desecho y residuo, ya el peso neto. ¿Cuánto es lo descartable? Estamos hablando de una cantidad muy, muy grande, muy elevada, pero sucede porque las personas, porque como se detuvo el programa de sensibilización y no se continuó con eso, las personas nos dejaron de separar nuevamente. Entonces, eso eleva el peso, porque muchas personas lo que sucede es de que nos mezclan piedras, tierra, con el plástico, con el orgánico, y eso eleva automáticamente el peso. Pero respondiendo a la pregunta, sería que 35 toneladas mensuales son lo descartable. Lo recuperable o lo reutilizable
utilizable, tenemos aproximadamente como 5, y dependiendo de cómo se nos vaya en el mes. Por ejemplo, tenemos 35, 40, 5 es recuperable mensual. Bueno, tenemos un espacio, una última pregunta. Sí, muchas gracias. Es algo simple. Sobre la población total que tiene el municipio o el área urbana que le presta el servicio, ¿qué porcentaje de usuarios tienen en relación a ese total? Sí, tenemos un total de 1.100 usuarios. Esto incluyendo en el área urbana y en el área rural. En el área rural tenemos cobertura en el caserío Cruce Dos Aguadas y en el caserío Ixhuacut, pero haciendo un total de 1.100 usuarios actualmente. ¿Cuánto representa? Representaría, pues el dato exacto, pero estoy calculando que representaría un 10% del total de la población. Aproximadamente, sí. Tenemos aproximadamente unas 6.000 casas, por ejemplo, y de esas casas, pues, tenemos como 800 casas a las que les prestamos el servicio, pero también incluye comerciales, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agradeciéndoles nuevamente la presencia a nuestros usuarios en redes sociales. Queremos que para la siguiente ponencia, que está en nombre de la ingeniera Cristel Pineda, con el tema manejo de desechos sólidos en el Parque Nacional Tikal, por ajustes a nuestra agenda, la sección de preguntas y respuestas está suspendida acá con micrófono abierto, pero la ingeniera Pineda estará presente todo el día en el simposio, así que si usted tiene una pregunta, pues se puede abocar con ella. De la misma forma, quienes no pudieron hacerle la pregunta a la ponencia que acaba de finalizar, puede acercarse discretamente a la mesa donde está presente la persona, si tiene alguna duda. Gracias por todos los comentarios que retroalimentan y alimentan las ponencias. Queremos invitarles nuevamente a hacer uso de las redes sociales, a apoyarnos compartiendo la página de Ciudadanos por el Lago, donde en tiempo real se está realizando esta transmisión en vivo, y con eso nos ayuda a llegar a más personas. Entonces es momento de ceder el espacio a Cristel Pineda del Parque Nacional Tikal con la ponencia Manejo de Desechos Sólidos en el Parque Nacional Tikal. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Soy Cristel Pineda. Mi actividad principal es la conservación del patrimonio cultural y natural en el Parque Nacional Tikal. Muchas gracias a la organización por la invitación y a ustedes por su presencia. El Parque Nacional Tikal es un área de patrimonio cultural y natural. Tiene 576 kilómetros cuadrados y una diversidad biológica de más de 500 mariposas, más de 350 especies de aves, más de 100 especies de herpetofauna y más de 100 especies de mamíferos. Entonces, se oye muy bonita la diversidad. Es una de las zonas núcleo mejor conservadas de todas las reservas de la biosfera maya. Y en esta área, que se escucha muy bonito, tenemos una gran diversidad, teníamos un problema enorme y ahora lo tenemos, pero ya más pequeño. Tengo entre comillas aquí el título, porque dice manejo de desechos sólidos en el Parque Nacional Tikal. Este proceso lo iniciamos desde el 2018
y lo tengo entre comillas porque manejo de desechos sólidos para nosotros eran solo desechos los que se regeneraban, pero realmente también hay residuos. Y manejar esa cantidad de basura que se generaba en el parque era muy complicado, pero evolucionamos a otras prácticas que nos han funcionado mejor. Y para nuestros objetivos principales teníamos minimizar los impactos negativos generados por desechos sólidos en el Parque Nacional Tikal que ponen en riesgo la conservación del patrimonio natural y cultural, el medio ambiente y el equilibrio ecológico. Y más adelante lo vamos a ir viendo. En este sentido tenemos minimizar. Entonces nosotros lo que hicimos es, en lugar de darle un manejo, minimizar estos impactos y cuando decimos minimizar, entonces prácticamente estamos hablando de la palabra reducir, ¿verdad? Dentro del parque. Y dentro de ese objetivo general se derivaban otros objetivos que era desarrollar estrategias que permitan la reducción de desechos no amigables al ambiente dentro del parque. También implementar alternativas de materiales biodegradables que minimicen el impacto ambiental y conservar la biodiversidad biológica y procesos ecológicos dentro del parque, que era una de las principales actividades más amenazadas. Entonces vamos a partir de la visitación que tiene el Parque Nacional Tikal y de dónde es que se generaban la mayor parte de desechos. El Parque Nacional puede considerarse como un área vulnerable y su principal amenaza es el turismo masivo, ¿verdad? Tengo aquí el cuadro de visitación del año 2017 hasta lo que va del año 2024. Aquí en el año 2017 teníamos 189.163 visitantes. En el año 2018, que es donde iniciamos esta iniciativa, para la redundancia, tenemos 319.151 visitantes al año. En el 2019 tenemos 342.803 visitantes, que básicamente es la tasa más alta. Tenemos en el 2023 que llevamos 351.453 visitantes. En el 2018, cuando se hizo la iniciativa, tenemos 319.151 visitantes. Entonces, la mayor parte del problema, la generación de los desechos, entonces nosotros decimos, bueno, es el turismo masivo que tenemos en el parque. Y entonces aquí viene el problema. Para nosotros, pues, no para nosotros, sino el parque generalmente, pues tradicionalmente, nuestra responsabilidad era sacar la basura, ¿verdad? Recogerla y llevarla al vertedero. Que está ahí en la comunidad de Capulinar, se llama. Es la comunidad que está en la ruta hacia el parque, que no está certificado, es clandestino, ya no muy clandestino porque ya normalmente ya se ocupa para eso. Entonces teníamos este problema y era muy normal ver este tipo de actividades como tenemos aquí. Teníamos de estos contenedores 52 contenedores en el área arqueológica que diariamente se podía ver como este tipo de actividad donde no alcanzaban ya los contenedores. Entonces los trabajadores del parque solo llevaban una bolsa más y la ponían ahí a la par, porque la recolección de basura se hacía normalmente por las tardes, pasaba el carro a recolectar todas las bolsas de basura. Como no alcanzaban, ahí los dejaban a la par. Este es el contenedor que está ahora en el parque y esta es la parte interna. Y entonces, como ya no alcanzaba adentro por la cantidad de basura, afuera se mantenía lleno y podíamos ver pisotes. Incluso muchos decían, para ver el jaguar hay que ir por ahí por el contenedor porque ahí pasa. Entonces llegaba a comer todos esos desechos que se generaban y que se quedaban afuera porque ya no alcanzaban, ¿verdad? Porque normalmente
la basura en épocas altas era doble o triple de la cantidad que voy a mostrar. Entonces se quedaba afuera y ya llegaban los animales a aprovechar todos esos desechos que estaban. Esta era la parte interna. Entonces podemos decir, de estos contenedores, aparte de la basura que generaba, el parque también estaba generando más contaminación, porque tendríamos 52 bolsas diarias, pero en épocas, digamos, bajas. Luego, en épocas altas, se tenían que hacer 2 recorridos diarios, uno en la mañana y uno por la tarde, para la recolección de basura. Entonces, el parque tenía que tener más de 100 bolsas diarias para la recolección de la basura, ¿verdad? Entonces, además nosotros estábamos generando también más contaminación con estas bolsas. Y así se mantenía la parte interna, ¿verdad? Aparte de eso teníamos la contaminación del carro, ¿verdad? En las mañanas y en las tardes recolectando la basura. Además, para sacarlas hacia el vertedero, se hacían de 2 a 3 veces a la semana, o incluso hasta 5 veces a la semana en épocas altas, ¿verdad? Pero hasta ahí todo parecía normal, ¿verdad? Estábamos cumpliendo con sacar la basura. Sin embargo, entonces luego empezamos a tener un problema más grave, ¿verdad? Ya a los pisotes ya les gustó ya solo comer bueno, ya les gustaba comer solo pollo, ya les gustaba comer solamente campero, y ya les gustaba comer sándwich, ya les gustaba comer todo, menos ir a buscar los bichitos. Aparte de que se pusieron haraganes, ya solo les gustaba comer bueno. Entonces, aquí podemos observar, ya los pisoteros empezaron a hacer la guerra, y es donde ya empezamos a despertar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y ellos, ya como pueden ver, miren, este estaba bien lindo, pero ese era su basurero. Ya se habían adueñado de los contenedores de basura. Y aquí pueden ver este que está acá, se paraba digamos en 2 patas y levantaba la tapadera y empezaban a buscar, y nadie podía tocar los contenedores de basura. Cuando pasaba el recolector, ¿verdad? Los atacaba, no dejaba que le tocaran su contenedor. Entonces era muy común ver ese tipo de actividades. Aquí podemos verlo también, cómo robaban. Entonces ya teníamos 2 denuncias de robo también en el parque, porque los pisotes le robaban la comida a las personas. Y también yo lo vi. En una ocasión andábamos recolectando información y estaba bajando atrás del templo 1, cuando estaba una señora en una de las sillas de descanso y tenía su bolsa de campero. Y cuando llegó un pisote lo agarró y se fue. Entonces entró a la selva, digamos, y la señora se quedó sin su pollo. Entonces empezó la señora sin su montón y mire esos pisotes. Entonces ya teníamos denuncias de robo, teníamos denuncias de asalto, estos señores de las tiendas, era frecuente así como, miren, no sabemos qué hacer con los pisotes. Entonces los pisotes eran ladrones, eran asaltantes y de todo. Entonces le rompían las bolsas a las señoras y de todo, ya eran salvajes. Teníamos este tipo de actividades también. Veíamos que ya no solo los pisotes, después eran las zorritas, y luego eran los pavos comiéndose los duropor. Como ellos hacían este desastre, empezaban a sacar, a saltar, dejaban todo regado por el parque, y entonces ya venían los pavos a comerse todo el duropor que estaba tirado. Entonces era un relajo, y ya todos se estaban volviendo adictos a la basura, ¿no? Entonces dijimos, bueno, entonces ya tenemos que ver qué vamos a hacer, tenemos que hacernos responsables y ponerle más atención a lo que está pasando, ¿verdad? Porque ya no solo teníamos problemas de contaminación, ya de denuncias, y entonces teníamos que ver qué hacer. Entonces, para el 2018, en el mes de agosto, se hizo una caracterización de todos los desechos que se generaban, ¿verdad? Y esto lo hicimos
agarrábamos una vez por semana. Nosotros decidimos hacer un día jueves, porque normalmente a veces los viernes es día de coro, es día de fútbol, y entonces mejor agarramos el jueves. Y los días jueves, entonces hacíamos... entonces los días jueves, en el 2018, jueves 2, jueves 9, jueves 16 y jueves 23 de agosto del 2018. Hicimos la caracterización para conocer, ¿verdad?, qué es lo que se estaba generando y qué podíamos hacer. Entonces, hice la caracterización en papel y cartón, plástico, vidrio, hojalata, los snacks, orgánico, bolsas plásticas, duropor, textiles y otros que a veces no sabíamos qué era. Entonces, para esto fuimos sacando por libra cada jueves y ya hicimos una estimación de peso mensual que tenemos aquí, papel y cartón, 862 libras, en estimación, según este dato de peso anual, en libras tenemos 10.344 de cartón. En plástico tenemos una estimación de peso mensual de 1.214 libras y en no anual 14.562 libras, ¿verdad? Esto es en el mes de agosto. Normalmente mes de agosto no es una época tan alta, ¿verdad? Como nosotros en Sindical tenemos épocas altas y épocas bajas. Entonces aquí digamos que es una época baja, por lo tanto pienso que en época alta esto puede multiplicarse por 2, 3 y hasta 5, ¿verdad? Porque en Semana Santa hay días que tenemos visitación de 5.000 personas por día. Y entonces tenemos aquí, un total de 39.352 libras, ¿verdad? En peso anual es como, puede imaginarse como decir un camión de volteo al año, ¿verdad? De peso que se generaba sobre el año. Entonces ahí tenemos la torta, ¿verdad? Para poder visualizar mejor lo que es la estimación de peso. Entonces, papel y cartón en porcentajes tenemos un 26% y lo que más se generaba, un 37%, es el plástico y tenemos ahí hojalata. Entonces, la hojalata nos referimos a las latas, ¿verdad?, de bebidas, y tenemos un 1%. ¿Esto por qué? Porque como tiene un valor, las personas del parque no dejan una lata tirada. Entonces, todas se las llevan, pero como el plástico no tiene un valor, entonces es lo que tenemos en grandes cantidades. Para eso, entonces, ya empezamos con iniciativas de qué vamos a hacer entonces con lo que se está generando. Como veíamos, teníamos una cantidad alta de papel y cartón, empezamos a tener la idea y ese fue un proyecto muy bonito que fue de ecoleños. Entonces, los ecoleños la hacíamos con el papel y cartón que se generaba del parque, y el parque tenía una carpintería. Entonces lo hacíamos la mezcla para hacer, hicimos las pruebas y digamos un ecoleño de estos generaba el mismo calor que un leño normal, y a las personas de vigilancia, digamos en área de cocina de vigilancia, utilizaban esto para poder cocer su maíz y frijol. Y empezamos con actividades como las de las casas, pero la cantidad que generaba, yo ya estaba declarada no grata porque estaba poniendo a trabajar actividades fuera de lo normal. Entonces se inició se firmó una carta, digamos, interna del parque, donde en lugar de ver qué hacíamos con toda esta basura que se generaba, mejor eliminar los contenedores de basura dentro del parque, y entonces a las personas que llevaban al parque hacerlos responsables de su basura. Y entonces empezamos con el eslogan de lo que viene en tu mochila, que regrese en tu mochila. Entonces ahora las personas, como ya no les gusta estar cargando su basura, en lugar pasan a desayunar y al regreso pasan a almorzar, y con eso pues hemos logrado evitar la contaminación dentro del parque, ¿verdad? Todavía tenemos casos de que tiran un bote por ahí, cosas así, pero ahí está el personal de mantenimiento que se encarga de evitar esto, pero no tenemos esas grandes cantidades de contaminación dentro del parque. Y la situación actual, ahora para la área administrativa tenemos estos separadores
En lugar de tener basureros dentro del área, tenemos señalización donde las personas deben de cumplir la normativa dentro del parque. Y eso es el contenedor ahora dentro del parque, ¿verdad? Donde miramos grandes bolsas de basura. Ahora tenemos estos, son grandes, ahí son pequeños, pero son realmente grandes, donde ya la basura va clasificada y nuestras áreas pues ya se miran mejor, ¿verdad? Y proyección a futuro, entonces tenemos migrar a aplicación del plan de desechos. Ya ahora tenemos un plan de desechos que antes no lo teníamos. Tenemos los botellones, que como vieron la cantidad de plástico es grande, entonces el agua cielo se comprometió a recolectar estos plásticos y devolvernos en otro tipo de proyectos, como tenemos un proyecto de apicultura. Entonces en lugar de eso, entonces nos van a dar botellas plásticas de material reciclado para la venta de miel, ¿verdad? Que son proyectos de la comunidad. Y ahora pues aquí donde teníamos estos contenedores de basura feos, entonces ya tenemos áreas más amigables al ambiente y dar un aspecto como más de contacto a la naturaleza, de conservación y no de contaminación. Y termino con esto, que la tierra no es una herencia de nuestros ancestros, sino un préstamo para las generaciones del mañana, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención y es un gusto haber compartido con ustedes. A Cristel por su participación. Les recuerdo que no tenemos tiempo de preguntas y respuestas porque se corrió un poquito la agenda, pero vamos a continuar con la ponencia número 18 a cargo del ingeniero Aldo Rodas. Él viene en representación de la ciudadanía petenera con el tema experiencia de participación ciudadana en la gestión de los residuos sólidos en el vertedero de San Benito. Bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Buenos días. Es un gusto participar por tercera vez consecutiva en este tipo de eventos, en el tercer Congreso del Lago Petén Itzá, esta vez enfocados al tema de la basura. Como ciudadano del área central del Petén, específicamente del área de San Benito, pues vamos a presentar este caso. Y voy a iniciar disculpándome porque el caso que voy a presentar no es un caso de éxito, sino es un caso mucho más complejo y mucho más serio y más preocupante que todo lo que hemos visto anteriormente. Qué orgulloso me siento de ver a Tikal con la gestión que ellos han hecho, pero realmente lo que está sucediendo en otros lados no es tan exitoso. Y me tocó la parte de presentarlo ante ustedes y lo voy a hacer con la responsabilidad que me amerita como ciudadano. Así que con esa salvedad empieza mi tiempo a correr. Me dijeron que tengo 15 minutos, ¿no? Muy bien, voy a correr. Vean, nuestra presentación ni siquiera tiene letras, solamente son fotografías y videos. Y es una presentación que más bien la voy a contar como una historia. Nuestra historia empezó 10 años atrás, en el año 2014, cuando nos pasamos a vivir en una colonia en la cual constantemente había humo con olor a basurero. Ese humo pues nos hizo empezar a investigar qué era lo que estaba pasando donde nosotros vivíamos, y en el año 2015 pues nos empezamos a involucrar en un proceso de ver cómo resolver nuestro conflicto, que básicamente era el humo. No era la basura, era el humo que se generaba de los incendios que constantemente existían dentro del vertedero de San Benito. Hay un videíto del año 2015 donde se estaba luchando por apagar un incendio. Para el año 2015 nosotros como vecinos empezamos a frecuentar el vertedero, el basurero, y empezar a ver qué era lo que estaba pasando y a manifestar nuestro descontento porque realmente estábamos afectados. El humo llegaba hasta nuestra casa y era realmente preocupante. Para el año 2018 la historia no había cambiado drásticamente, básicamente era lo mismo. Por las noches el humo de ese vertedero que se incendiaba pues llegaba hasta nuestras casas y nos hacía un daño que era constante. Para el año 2018 algunos vecinos llegamos ya formalmente al vertedero a intentar participar y poner de nuestra parte para podernos reunir. Ahí una reunión histórica con el señor alcalde y con el representante del MAR de aquel entonces aquí en el Petén, pero a diferencia de aceptar la invitación de venir a reunirnos a este hotel,
decidimos sugerir que nos reuniéramos allá en el vertedero, ahí. Y en medio de las moscas empezamos a platicar el tema con seriedad y a decirle esto se tiene que resolver muy pronto. Ahí se reunieron los cocodes de la comunidad cercana afectada, pero también se reunieron los recolectores. Con respecto a los recolectores primarios, que ahora sé que así se llaman, nosotros aquí les decimos guajeros o pepenadores, más se les llama como guajeros. Empezamos a darnos cuenta que ellos ahí tenían un gran conflicto en el vertedero. Habían 75 familias que dependían de recolectar basura y hacer la recolección primaria que ellos hacían, y decidimos empezar a trabajar con ellos como ciudadanos. Los recolectores nos dijeron: nosotros no vamos a trabajar ni con la municipalidad ni con ninguna institución, vamos a trabajar con ustedes porque ustedes son ciudadanos igual que nosotros. Así que empezamos un proceso de organización. Empezamos a visitarlos en el año 2018, era gente pues poco accesible al principio, luego nos hicimos amigos, platicamos con ellos, tratamos de organizarlos. Logramos gestionar para que en el año 2018 tuvieran carnets de identificación, porque ese vertedero era totalmente ingobernable. ¿Qué se necesita para ser un recolector? Nada. No necesita currículum, ni siquiera tiene que tener DPI, ni siquiera tiene que existir en el mundo. El recolector llega ahí, entra, recolecta, clasifica y vende, y ya estuvo. Entonces era un desorden total. Para el año 2019 el problema continuaba y nos dimos cuenta que teníamos que llegar ordenadamente hacia el Consejo Municipal para presentar nuestro caso. ¿Qué descubrimos? Que había mucha más gente afectada de lo que nosotros pensábamos. Para el año 2019 se creó una comisión de seguimiento para darle una continuidad y una resolución a ese problema, y en esa comisión de seguimiento pues vinieron a participar funcionarios del Ministerio de Ambiente de ese entonces, algunos líderes que recordamos mucho ahí, el ingeniero Emilio Matos, un gran luchador por la cuenca del lago Petén-Itzá y el lago Petén-Itzá como tal, ahí el director regional del hospital de San Benito, ahí algunos técnicos explicándonos el tema de la calidad de aire, y ahí, justo enfrente del vertedero de San Benito, una nueva colonia se establecía y establecía su primer parque infantil. En el fondo, el humo del vertedero a más o menos 300 metros, con niños ahí jugando. Los casos de emergencia nos hicieron llegar varias veces al extremo de poder ver que había que resolver esa situación y que de alguna manera se creaba una emergencia constante cada vez que había un incendio en el vertedero. Nosotros como ciudadanos nos involucramos al nivel de que la solución era que ese vertedero ya había llegado a su capacidad total de funcionamiento, estaba colapsado, y que era necesario buscar un nuevo lugar para poner un vertedero nuevo, pero ya tecnificado. Entonces, como ciudadanos estuvimos constantemente participando, buscando áreas municipales que pudieran ser de utilidad, y ahí la municipalidad participó fuertemente tratando de identificar las áreas en las cuales podíamos llevar el vertedero a otro lugar. No era la idea trasladar el problema a otra gente o a otro lugar, no era la idea. La idea era partir de un vertedero a algo más tecnificado que tuviera más funcionalidad. Para el año 2019, pues los escenarios en los cuales nosotros nos movíamos eran estos como ciudadanos. Constantemente llegaba el humo y constantemente íbamos al vertedero a ver cómo lo resolvíamos. Ahí mirábamos a los bomberos, a los soldados, a todo el mundo involucrado tratando de apagar el fuego porque era una emergencia sanitaria. En el año 2019 tuvimos como ciudadanos un parteaguas y fue muy interesante. Pasamos de tener una red de narices a tener una red de sensores de calidad de aire. Y cuando digo una red de narices me refiero a que nosotros como vecinos nos llamábamos entre nosotros para ver si sentían lo mismo que nosotros sentíamos. Mira, ¿sentís el humo? Sí. ¿Cómo lo sentís? Está fuerte, esta noche está muy duro, no vamos a dormir. Y llamábamos a otro vecino: mire, ya le llegó, no, el humo no ha llegado todavía, pero ya se mira que está viniendo. O sea, entre vecinos nos llamábamos para ver cómo estaba la situación del humo, pero los sensores de calidad de aire llegaron a marcar una diferencia y realmente descubrimos lo mal que estábamos lamentablemente en ese momento. Los sensores de calidad de aire lo colocamos en nuestras casas, no lo colocamos en ningún lugar público, sino en nuestras casas, porque necesitaban acceso a energía y acceso a internet. Y con esos sensores de calidad de aire, pues nosotros ya íbamos tratando de medir cómo podíamos tener una mejor forma de comprobar que estábamos en un problema muy serio. El acabose se llegó cuando en el año 2019 nosotros hicimos un manifiesto público de que el problema era sumamente grave,
y escribimos este pronunciamiento de los barrios afectados y básicamente dijimos que llevábamos varias semanas con incendios consecutivos. Dijimos que alrededor de 15,000 habitantes del municipio donde vivíamos, de San Benito, estaban directamente afectados por el humo del vertedero. Y dijimos también que los barrios El Mangal, Santa Isabel, Colonia Itzá, estaban afectados drásticamente por el tema del humo. No se podía dormir. No se podía. A su casa llegaba el humo, entraba a su cuarto y a las 2 de la mañana usted prendía la luz y no era capaz de ver nada, porque había humo adentro. Fue tanta la emergencia que varias familias tuvieron que salir y evacuarse, autoevacuarse y buscar espacio en los hoteles del área central aquí en Santa Elena, porque no se podía. ¿Qué dijimos en el manifiesto como vecinos? En primer lugar, que era necesario hacer el cierre técnico del vertedero con la asesoría técnica del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Municipalidad de San Benito. Hay que hacer el cierre técnico, eso fue lo que pedimos como punto primero. Luego pedimos un punto resolutivo para que al municipio de San Benito dejara de llegar basura de todo el mundo, porque resulta que ese vertedero recibía el 90% de toda la basura generada en el área central del Petén. Y nosotros decíamos que no era justo, pues cada municipio llevara su basura donde correspondía, porque le iban a tirar allá con nosotros y nos creaban un gran problema. Como punto número 3 dijimos que era bueno que MARAN, AMPI y EMAPET se constituyeran en un comité técnico que asesorara la solución del problema que nosotros estábamos viviendo. Y como punto número 4, pedimos que hubiera una organización formal de las personas que se dedicaban a hacer la recolección en el vertedero, que eran los guajeros, que había que organizarlo realmente y darles la oportunidad porque hacían una gran labor. Héroes anónimos dijeron ayer, toda la razón. Entonces, este fue nuestro manifiesto, lo presentamos ante el Ministerio de Ambiente, ante la municipalidad. Voy a ser honesto en decir, también lo presentamos a todos los medios de comunicación en Guatemala. ¿De esa cuenta? Un día apareció TV Azteca, Guatevisión, Canal 7, Canal 13, todos los canales nacionales lograron venir al PT. Esa movilización hizo que el actual ministro, el ministro de ese entonces, pues viniera a visitar el caso, algunos diputados distritales y el apoyo del señor alcalde, pues tratando de ver cómo solucionábamos eso, porque ya era realmente muy drástico lo que estaba pasando en el vertedero. A esas autoridades las llevamos a nuestras casas y les mostramos lo triste que era nuestra situación, ¿sí? Les mostramos los datos de la calidad de aire y pusimos en primera página de muchos periódicos de Guatemala que el humo era insoportable, que no podíamos más, que nos estábamos enfermando y que era realmente grave el problema. Para el año 2019, una situación de este tipo seguía pasando. El basurero de Cochabamba, con las miles de llantas, era como este basurero, solo que prendido en llamas, quemándose, generando mucho humo. Eso era lo que nosotros veíamos constantemente en ese proceso. Entonces, al ver la calidad de aire, nos dimos cuenta, hicimos un análisis. Durante los años 2019 y 2020 habían habido 8 incendios recurrentes que habían llegado a niveles de contaminación y de daño para respirar ese humo sumamente graves. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la calidad del aire que nosotros mismos medíamos en nuestros sensores, que habíamos gestionado ante WSS, GIZ, otras organizaciones que nos apoyaron, constantemente marcaban niveles arriba de 400, pero daba un color corinto y no sabíamos qué era ese color corinto. Ese color corinto decía que había una advertencia sanitaria de situación de emergencia si se expone alguien durante 24 horas consecutivas a respirar eso. Nosotros llevábamos semanas respirando eso. ¿Lo ven? Y era grave. La situación continuaba, porque en el año 2022 continuaban los incendios, continuaba el fuego, era una cosa complicada. Una ingobernabilidad total en ese vertedero. En el año 2023, la historia ya no se las cuento, ahí ustedes lo pueden ver. En el año 2024 se avanzó y la tecnología, por medio de drones, identificaba los puntos de calor y se podía tratar de apagar. Pero entonces pasamos de las quejas a las soluciones, intentamos como ciudadanos seguirnos involucrando para tratar de resolver el asunto. Nos involucramos en el tema de la caracterización de la basura. Encontramos que llegaban 15 toneladas al día a ese vertedero. Interesante el caso de San Andrés, es un ejemplo, lo sé,
pero es un ejemplo que puede procesar 3 toneladas al día. Aquí llegan 15 o 20. O sea, estamos hablando de una dimensión muy, muy diferente. Para ese entonces nosotros hablábamos de avances y habíamos encontrado que el MARAN había ya propuesto el cierre técnico del vertedero y había dejado 7 tareas a la municipalidad, a la ciudadanía, a todo el mundo para que lo pudiéramos resolver, y había ya una resolución del Consejo de San Benito orientando el cierre técnico de inmediato. Ya había un terreno disponible para reubicar, pero la idea no era hacer un basurero en otro lugar, sino hacer una unidad ya tecnificada, y creamos una iniciativa que se llama Yo Soy San Benito Limpio, que trabajaba en las escuelas con los niños. Entonces la idea era pasar de un vertedero actual tradicional, cumpliendo con eso, a un vertedero tecnificado, desarrollando una planta de tratamiento y un beneficio para el lago Petén-Itzá. Esa lámina es una lámina del año 2020, ni siquiera sabía que un día iba a haber un foro donde habláramos la basura en relación al lago. Presentamos un caso de un ciudadano porque aparte de hacer cosas colectivas, nosotros hacíamos cosas individuales en nuestras casas. El ciudadano no es él, el ciudadano es él, el chiquito. Ahí lo vemos en la ferretería comprando sus tubos, ahí lo vemos en la casa haciendo una especie de canoa, involucra a otra ciudadana, participan 2 ciudadanos juntos y termina su proyecto haciendo algo como eso. ¿Qué era eso? Algo que pasó a los vecinos después. Ayer vimos con Swiss Contact este tipo de cosas y arreglos para hacer compostaje, y ese ciudadano pequeño, con 11 años, empezó un proceso de lombricompost y compartió el pie de cría de la lombriz con 10 de nuestros 20 vecinos. Era una cosa inspiradora, era bonita, y hoy se las traigo a ustedes porque yo creo que no hay cosas pequeñas que hacer por el lago. Todo realmente cuenta y hace sentido. Ya me sacaron el minuto de tiempo y quiero terminar expresando de que no estamos frustrados, expresando de que tenemos esperanza y que este tipo de foros nos dan la oportunidad de ver las cosas buenas, pero también las cosas que es necesario atacar y combatir. Miren, ese vertedero del que les hablo tiene 30 años de edad y está absolutamente colapsado. Vive con dificultad solo porque hay 40, 50 familias de guajeros o recolectores que hacen una labor maravillosa. Descubrimos que el vertedero tiene un corazón. ¿Saben ustedes cuál es el corazón de ese vertedero? No son los recolectores, es un tractor. Y ese tractor se encarga de arrumar la basura y tratar de ordenarla para que no colapse todos los días. Si se arruina el tractor, se para el corazón y luego hay un incendio. ¿Sí? Luego vemos nosotros que el basurero, para colmo de males, lo atraviesa un arroyo. Ese arroyo es el arroyo Xucupó. ¿Y saben dónde termina el arroyo? En el lago Petén-Itzá, ahí desemboca. Entonces todos los lixiviados de ese vertedero van directamente al lago, está comprobado. Ayer nos dijo el ingeniero Montoya que la cuenca genera 105 toneladas al día, de las cuales el 40% va a ese vertedero, que realmente pues es un problema, es serio, pero se está regresando todo, no sé por qué, no toqué nada, me voy a ir más adelante. Creemos nosotros, como ciudadanos, que hoy tenemos una muy buena oportunidad, y con esto termino. Allá dice tiempo, que ya me vaya. Así de incómodos somos los ciudadanos cuando nos dejan hablar. Vean, hay una iniciativa que se llama Petén Más Sostenible de la Unión Europea, que va a empezar a trabajar en el Petén muy pronto. Es Unión Europea y otros países. Creo que esa iniciativa, unida al decreto 2824, es la mejor oportunidad que nosotros tenemos en el área central del Petén para empezar a resolver este tipo de problemas. Y lo digo en serio. Y lo digo en serio porque ya se empezó. Hay una característica. Preguntas y comentarios, y vamos a tomar el coffee break en los lugares donde están por 10 minutos. Si pueden sentar, igual tenemos 10 minutos, entonces 5 para preguntas y respuestas, o si alguien tiene algún comentario que hacer. Gracias. Dentro de lo que cabe, sí, excelente presentación. Creo que este es uno de los espacios que necesitamos como ciudadanos para exponer y desnudar las crudezas que se viven y no solo lo que se reporta como bueno. Como profesional de la medicina, muchas veces en los congresos médicos solo presentamos nuestros éxitos, pero no presentamos nuestros fracasos. Esto es un fracaso a todo nivel. Sí.
con el respeto de todos los que merecen, políticos, ciudadanos, civil, autoridades. ¿Sí? Ahí dice la consulta al exponente, ok, si se tipificaba la quema de basura como un delito, está pendiente que salgan los estudios a ver si el humo es nocivo o no. Eso fue lo que yo entendí de la respuesta. La mejor respuesta está en la exposición que dio el ingeniero. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte, una pregunta? Si no hay más, tenemos entonces 10 minutos para el coffee break y retornamos a las 10:20. Gracias.